Y nosotros somos herederos de esa matriz y de hecho muchas de las tradiciones pedagógicas, incluso en el modo que tenemos de desarrollar lo curricular, está atravesado por esta idea. Y por eso el ejercicio crítico tiene que ser todo el tiempo poder poner en tensión esa vieja matriz, ¿no? No entender que los sujetos son sujetos a quienes vamos a concientizar o a quienes vamos a depositar sus conocimientos o a quienes vamos a, de alguna manera, incorporar a nuestra cultura, que tampoco es nuestra cultura de origen, es nuestra cultura delegada por la autoridad que tenemos como docentes. Entonces, en la medida en que entendemos que la educación es un proceso de construcción con el otro, de construcción colectiva entre docentes y estudiantes, desde un lugar de transmisión de los conocimientos y de relación pedagógica en el marco de un proceso distinto de ser depositario de los conocimientos, como sostiene Durkheim, vamos a estar abordando una perspectiva crítica diferente, pero si vos te pones a pensar, una parte importante de nuestros, por ejemplo, sistemas de evaluación están todavía atravesados por verificar que algo de ese proceso de inscripción de esa tabula rasa se ha realizado. Entonces, me parece interesante poder también, a lo largo del trayecto que vamos a hacer juntos, poder ver en dónde aparecen estos elementos de esta matriz original y en dónde las podemos discutir, y qué implica socialmente, estatalmente, económicamente, poner en discusión los elementos de esa matriz, ¿no? Me interesa ver un concepto más que tiene Durkheim, que también abre la puerta para un conjunto de estudios y que es uno de los conceptos, para mí, más interesantes que tiene este autor, que es el concepto de anomia. Durkheim dice que cuando se rompe la solidaridad mecánica se rompe en dos situaciones. Cuando la sociedad se debilita, entonces los elementos que hacen a su propia homogeneidad se alteran, ¿no? Entonces, cuando se alteran esos elementos, aparece esta idea de sectores, como estos que están, si ustedes los ven acá, fuera de la esfera verde, ¿no? O saliéndose de la esfera verde, es porque la sociedad se ha debilitado en su solidaridad mecánica, en aquellas normas y disposiciones, y entonces eso hace que haya sectores o sujetos que quedan fuera de esa solidaridad, quedan sin reglas, no tienen, o donde transgredir los aspectos que hacen a la homogeneidad social pasa a ser algo común. Entonces, cuando eso ocurre, se dice que esos sujetos pasan a estar en las márgenes. Las márgenes es el espacio que rodea el territorio de la estructura social, ¿no? Aquello que no me integra, que no es ni solidaridad mecánica ni solidaridad orgánica, porque quedé fuera de ellas. Los sujetos que, por ejemplo, quedan sin trabajo, que delinquen y que ya están en un circuito social vinculado a ciertas formas de realización social que no cumplen con la solidaridad mecánica y que son los destinatarios muchas veces de la ley, o sea, del Poder Judicial, de lo que son los sistemas de ordenamiento y de control legal, o los sistemas de represión, son los sectores, se dicen sectores anómicos. Ahora, no todos los sectores anómicos, que quiere decir que no pueden hacerse de las reglas que hacen a la homogeneidad social, son delincuentes, sino que a veces lo son anómicos, porque quedan fuera de los sistemas embebidos de los contenidos que hacen a la solidaridad mecánica. Por ejemplo, los sujetos que no van a la escuela. Quienes quedan fuera de la escuela quedan fuera de esta posibilidad de incorporar los contenidos que hacen a la homogeneidad social.
entonces pueden incurrir en la anomia si no tienen alguna otra instancia institucional o sectorial que le posibilite apropiarse y aprender los modos para poder insertarse en la sociedad. Entonces, esta idea de anomia dio pie, que es un concepto que, aunque no entra dentro de mi perspectiva ideológica, yo suelo usar mucho porque me parece uno de los conceptos más interesantes para explicar esta idea de ruptura de ciertos sectores o de quedar fuera de ciertos sectores de lo que es la afiliación social. Esta idea de la anomia dio pie para los estudios futuros sobre la marginalidad. Todos los estudios de los marginales, las tribus, quienes están en la periferia de la sociedad, los que están en las márgenes, por eso se llaman marginales, dio pie a toda una corriente de estudios sociológicos que entre otros ha posibilitado, por ejemplo, en la Argentina el desarrollo de la sociología argentina, a partir de Gino Germani, viene de la idea de los estudios en las márgenes, ¿no? Gilda Romero Brest en educación, la marginalidad en educación, y la educación, vienen justamente de estos presupuestos teóricos elaborados por Durkheim a partir de este concepto de la anomia, que es un concepto que él elabora cuando él hace un análisis respecto de la división del trabajo. Y yo con esto cierro la presentación de Durkheim. ¿Por qué? Porque Durkheim define a la división del trabajo distinto de la que lo define Marx. Marx decía que existía la división social del trabajo, y la división social del trabajo implicaba la distribución en las clases de quién era propietario de los medios de producción y quién era propietaria de la fuerza de trabajo. Y la división del trabajo implicaba los lugares asignados socialmente en la estructura social, en esta relación especial de producción. Para Durkheim, no hay división social del trabajo, que sería la división entre burgueses y proletarios. Hay una división técnica del trabajo social. Y esa división técnica es la división que las funciones que cumplen los diferentes sectores asumen dentro de la sociedad que cada uno tiene que realizar. Entonces, hay una división del trabajo porque cada sector hace el trabajo que le compete de la mejor manera posible. Y es esa solidaridad orgánica la que define la división técnica del trabajo social. Como ven, aunque parece sencillo de explicar, Durkheim se ocupa de definir un modelo social que se viene pergeñando desde la Revolución Francesa o desde el siglo XVIII para acá, y él la conceptualiza en términos teóricos como el modelo social del sistema capitalista. Y cometió habíamos hablado de un error en términos de creer que la ciencia iba a ser la que gobernara el Estado. El segundo error que comete Durkheim es que fue el primer autor en anunciar el fin de la historia, ¿no? Y ese fin de la historia, él decía que era el Estado prusiano, que era uno de los estados industriales más altamente desarrollados en la época que él escribía. Él decía que el estadio mayor al que podía alcanzar la especie humana era el Estado prusiano. Y cuando hace el estudio de la anomia, en la división técnica del trabajo social, él analiza la anomia en función de quienes quedan fuera del trabajo, de esta división. Por eso yo dibujé los sectores afuera, pero también hace una descripción de la anomia vinculada al quedar fuera de las reglas en una situación de debilidad donde las normas sociales se debilitan y uno no encaja en la sociedad. Y él dice que este es uno de los argumentos que muchos sujetos tienen para justificar su suicidio. Y escribe un tratado sobre el suicidio donde relaciona la situación de anomia con esta idea donde ya no tengo lugar en el mundo, ya no tengo función que cumplir en el mundo, no encuentro ese lugar, y la anomia lleva a muchos sujetos al destino trágico de suicidarse. Bueno, Durkheim escribe esta conceptualización de la anomia tanto desde el punto de vista social como individual,
define que el fin de la historia es el Estado prusiano y tiene la desgracia de ser contemporáneo de la Primera Guerra Mundial, donde un hijo de él muere en el frente, peleando contra el Estado que él decía era el modelo al que la humanidad tenía que conducirse, y poco tiempo después él se suicida. Entonces digo, a mí me parece interesante humanizar un poco la escritura de estos autores fantásticos que dedicaron una parte importante de su vida a tratar de desarrollar un modelo que los seres humanos pudiéramos seguir, más allá de su pensamiento político e ideológico, para poder desarrollar la sociedad de una mejor manera. Él hizo eso. Parte de su legado es el desarrollo de la sociología moderna, en varios autores que siguieron después y que tomaron de él inspiración y conceptos para seguir desarrollando. Entonces, a mí me interesa cerrar esta clase pudiendo por lo menos delinear las funciones básicas de la educación en la constitución de la sociedad moderna, ¿no? En este sentido, ustedes van a leer un texto de Pérez Gómez. Podemos definir 3 funciones básicas de la educación. 2 funciones que son casi de corte universal y que varios autores sostienen que son funciones que se logran no al mismo tiempo, sino a lo largo de por lo menos del siglo XIX, 2 de ellos. Una es la función social. La función social de la educación es justamente formar al ciudadano. La primera función social que se define, que el Estado define para el sistema educativo, es la prerrogativa de los derechos. Y cuando hablamos de formar al ciudadano, no estamos solamente diciendo que vamos a formar al sujeto de la sociedad moderna, sino que ese sujeto de la sociedad moderna tiene un conjunto de atributos basados en la garantía y el ejercicio de sus derechos, ¿no? Basta leer la Declaración de Derechos para ver los contenidos que implica la formación de la ciudadanía, y en términos de poder asirse de un currículum o de un plan de estudios que responda cabalmente a esa formación. Entonces, la función social es la función que posibilita la socialización que dice Durkheim, ¿no? Poder introducirse al mundo social, ser partícipe de la vida gregaria, poder establecer los vínculos sociales, poder establecer la vida familiar, construir familia, tener hijos, casarse, informarse y estar informado, en fin. La función social está vinculada a los principios de la vida cívica. La función política está vinculada al ejercicio de la ciudadanía en el plano de las decisiones y las representaciones, ¿no? Y dicen que la función política tarda por lo menos hasta fines del siglo XIX en poder garantizarse, y en la Argentina hay una primer garantía de la función política a principios del siglo XX, en las primeras 2 décadas del siglo XX, y se va recién a plasmar con Eva Perón y el voto femenino en la década del 50. Y es la educación la que va a formar plenamente a los sujetos, o por lo menos que lleva como misión, no sé si lo forma plenamente, pero lleva como misión la formación de esta función política, que es de formar a los sujetos para el voto, para tener capacidad de elegir, poder dirimir en el campo de las ideas, poder discernir y discriminar, poder elegir un representante o poder postularse como un sujeto que va a representar a otros. Entonces, esta función política, a esta función social y a esta función política, todos somos destinatarios. O sea, la educación intenta cubrir de manera homogénea y universal la formación en estas funciones, ¿no? Desplegar esas funciones para que lleguen a todos. Después vamos a ver qué pasa con esto en las diferentes configuraciones de Estado. Ya nos vamos a meter en las próximas clases para ver cómo se alteran estas funciones. Ahora, hay una función más, que es la función económica. Y la función económica es una función que no nos atraviesa a todos, porque la función económica está vinculada al mundo del trabajo.
Y mientras la función social nos introduce en el mundo de los iguales, porque todos los ciudadanos somos iguales, por lo menos ante la ley, o tenemos la prerrogativa de la igualdad, después vamos a ver si esto se cumple o no, pero tenemos la prerrogativa, y el voto es universal, y todos vamos a votar, o todos podemos tener el derecho de ser votados, con la función económica no ocurre lo mismo. La función económica está orientada al desarrollo del mundo del trabajo, y el mundo del trabajo está atravesado por una desigualdad estructural, que es la desigualdad del derecho de propiedad. Hay quienes son propietarios y hay quienes no son propietarios. Hay quienes tienen los medios de producción y hay quienes solo venden su fuerza de trabajo. Hay quienes reciben un salario y hay quienes reciben otro. Y hay quienes no reciben nada porque no tienen lugar en el mercado, porque todavía no han conseguido empleo o porque son desocupados. Entonces, ¿cómo lidia el sistema educativo con una función que está atravesada por una base desigual estructural del sistema? Bueno, dice Pérez Gómez, Ale, sí, es ahí donde Pérez Gómez habla de esto de la contradicción, ¿no? Que él dice, aparece como en el ámbito escolar una contradicción entre estas funciones políticas y económicas, o esta tensión entre claro, democracia y mercado, me parece que, pero habla de una contradicción, ¿no? claro, hay una contradicción porque mientras las dos funciones anteriores corresponden a esferas del Estado y a, esfera de la y a la esfera social, la función económica está vinculada al ámbito del mercado. Y el ámbito del mercado no siempre define un juego igualitario entre oferta y demanda, o entre propietarios y no propietarios, o entre dueños de la mercancía y aquellos que lo van a consumir. Entonces hay una tensión entre la función social y política y la función económica. Hay una tensión entre aquel que espera de la educación o que es destinatario en la educación de ciertas calificaciones para el mundo del trabajo, y aquellos que no van a requerir eso porque ya tienen garantizado lugar en el mundo del trabajo, aunque la educación no les brinde esa calificación, porque ya cuentan con ella, por origen social o por otras definiciones. Entonces, hay una tensión entre la función social y política y la función económica. Y dice Pérez Gómez, ¿cómo resuelve esta tensión el Estado a través del sistema educativo? Muchas veces pone en operación una función compensatoria, que trata de mejorar el lugar de aquellos que están en situación de mayor desigualdad. Entonces, entran ahí sistemas compensatorios o ciertas políticas que tienden a compensar las desigualdades para poder asegurar cierta igualdad de oportunidades, ¿no? Pero eso es una tensión latente que lamentablemente no depende del sistema educativo ni de la educación resolver. Su resolución final no está en el sistema educativo, está en el mundo, está en la esfera económica de la vida, porque está en la base del sistema de distribución económica desigual que tiene el capitalismo. Pero sí dice Pérez Gómez, desde un lugar optimista, y varios pedagogos críticos, igual que Ángel Pérez Gómez, lo van a afirmar. Incluso Pérez Gómez tiene un texto que yo tengo por aquí en mi biblioteca, que es de la educación en la era digital, donde habla de las condiciones de educabilidad y retoma esta idea de, sin hablar de las funciones, pero retoma esta idea de la potencialidad que tiene la educación para poder darle a los sujetos condiciones de educabilidad que puedan perdurar y que esto desarrolle cualidades críticas donde los sujetos puedan después transformar la realidad social de algún modo, ¿no? Sobre todo, bueno, este libro está contextualizado en la época, en la era ya tecnológica y de distribución de la información, que la vamos a ver en la unidad 4, pero él retoma esta idea como la educación tiene una potencialidad de brindar a los individuos, por esta función compensadora, ciertos elementos y ciertos atributos que tiendan a paliar las desigualdades. Es un postulado discutible, de algún modo, que cuando veamos las corrientes teóricas que aparecen con el estado de bienestar, vamos a ver qué es lo que pasa, porque hay mucha discusión respecto de
de cuál es el papel que la educación tiene respecto de la estructura social y de la estructura de las relaciones productivas, ¿no? De la estructura económica. Pero bueno, este sería, así queda dibujado el mapa de las funciones, y una ciudadanía que queda construida ciertamente en términos de lo que es la ciudadanía entendida como construcción civilizatoria, ¿no? Como mandato social y como mandato político. Vamos a ver cómo se construye la clase que viene, a partir de la clase que viene, lo que es la ciudadanía social. Pero bueno, eso ya es otra historia, y sí interesa saber sobre cuáles son las bases que queda, y cuáles son los pilares que constituyen la sociedad moderna, y cuáles de esos andamiajes todavía siguen estando presentes y siguen marcando tendencia en la configuración social actual. Nos estamos viendo la clase que viene, disfruten de los textos. De verdad, Durkheim y Pérez Gómez no revisten mucha complejidad, por lo cual dan la posibilidad de meterse en profundidad en los textos y reflexionar, y poder relacionar cuánto de esto que dicen tiene que ver con nuestra práctica actual, ¿no? Para empezar a hacer una vinculación de ciertos elementos conceptuales con cosas que nos tocan vivir en el mundo de la educación hoy. Así que bueno, les agradezco este tiempo, que ha sido extenso, espero que sea provechoso, y nos estamos viendo la clase que viene.